ese trabajo de los ingenieros del ejército de los Estados Unidos. Y eso tiene también una historia, ¿no? Porque son los que operan y trabajan, por ejemplo, en el Mississippi. Pero bueno, gente que sabe mucho más que nosotros nos va a ayudar a entender todo este proceso, y saludamos al ingeniero Horacio Tetavanti, que ya está en línea, con quien hemos hablado en otras ocasiones de estos mismos temas, y ahora se le agrega este condimento nuevo, ¿no? O relativamente nuevo. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por la invitación. Sí, gracias a usted por atendernos, ¿no? Esto que estábamos comentando recién, en una charla mantenida con usted hace un tiempito atrás, hablábamos de toda esta complejidad del tema de la vía navegable Paraguay-Paraná, el tema de la concesión, el rol del Estado aquí, la necesidad de hacerse cargo de este asunto. ¿Cómo tomaron ustedes la noticia de la participación del Ejército de los Estados Unidos en el Plan Maestro de Paraguay, tema que se está discutiendo en el Senado de ese país? Sí, mira, más allá que esto tomó un estado, digamos, mayor de exposición pública, digamos, en los últimos tiempos, no es una noticia nueva. Ya el Ejército de Estados Unidos y su cuerpo de ingenieros viene trabajando con la República de Paraguay hace bastante tiempo atrás. Sí. Y esto ya nosotros, entre otros, habíamos ya advertido que eran señales de una conflictividad creciente, ¿no es cierto? Primero porque obviamente, inclusive antes del conflicto con Ucrania, que puso todavía aún más en el tapete estas cuestiones geopolíticas tan importantes, y especialmente aquellas vinculadas con la logística estratégica de la proteína vegetal, ¿no? Que hoy con el gas y el petróleo se han convertido ya más allá de elementos de comercio en elementos geopolíticos, ¿no? Estaban advirtiendo de que la inacción argentina, que no es de ahora, que hace ya lamentablemente décadas venimos arrastrando, está empezando ya a abrir no solamente un daño económico a todo el país. Bueno, obviamente Misiones tal vez sea una de las provincias que más ha sufrido este abandono, digamos, de la presencia del Estado en cuanto a la administración de los ríos, sino que ahora también empiezan a abrirse instancias inclusive mucho más peligrosas, ¿no es cierto? Por eso realmente esta continuidad que ha tenido lamentablemente el gobierno de Fernández, que no había sido otra que la que llevaba adelante o había llevado adelante Macri, está dejando, digamos, a la deriva un aspecto tan importante como el río Paraná y el río Paraguay, mal llamado hidrovías, que como bien estás diciendo, empieza ya a expresar cuestiones ya de mayor gravedad, ¿no? Ingeniero, si bien no es su expertise más inmediata, uno no puede dejar de recordar las declaraciones del embajador paraguayo hace poco tiempo, acusando a un expresidente de Paraguay de corrupción, acusando al vicepresidente actual de Paraguay de corrupción. Es decir, la Casa Blanca está muy interesada en Paraguay y en la triple frontera, eso está claro. Y usted mencionaba recién la presencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos ya desde hace tiempo, y uno tiene que pensar en el aeropuerto Petirosi, en la intención de generar una base permanente en la región. Es decir, hay una cuestión geopolítica de fondo que uno no puede dejar de ver. Mira, todo tiene que ver con todo. Es decir, acá la administración de la corrupción o la calificación de la corrupción por Estados Unidos empieza a ser ya un instrumento geopolítico, digamos. Los valores morales, es decir, esos mismos presidentes que hoy están acusados de corrupción antes eran apoyados, digamos. Yo creo que, digamos, para los Estados Unidos la corrupción es lo que califica ser funcional o no funcional a sus intereses, y también ellos defienden sus intereses. No hay ninguna duda que el narcotráfico, que la corrupción o que las amenazas a la democracia son instrumentos para ir consolidando un modelo que ya se había, digamos, consolidado en la década de los 90, ¿no? Es decir, la significación de nuestros ríos ya no como un elemento de integración realmente a favor de nuestro pueblo, sino como instrumentos extractivos de negocios que son realmente ajenos a los intereses no solamente de Argentina, sino que también del propio pueblo paraguayo, uruguayo, brasileño. O sea que el tema es realmente complejo y a veces es difícil de explicar, ¿no es cierto? Es decir, la ausencia del Estado Nacional, como que hubiera temáticas que están, digamos, bloqueadas o censuradas a la consideración de las instituciones o del pueblo argentino, y realmente quedan como encapsuladas dentro de extraños escritorios, ¿no?
Y yo creo que lo que estás comentando acerca de la preocupación que empieza a generalizarse en los ambientes más nacionales o más de conciencia nacional, están advirtiendo esta cuestión, ¿no? Y bueno, nosotros estamos con una visión bastante crítica, ¿no? Que vos fíjate que lo que se ha anunciado en N veces, el ente federal, la participación de los gobernadores quedaron en todo el agua de borrajas. Lo cierto es que el modelo sigue intacto, los que trabajan y diseñan el río son los mismos, el modelo está al servicio de los mismos intereses y y nada ha cambiado en estos casi 3 años de gobierno, donde todos pudimos haber imaginado que un cambio de gobierno hubiera significado en lo que es la interpretación de la política logística, un cambio en cuanto significara volver a modelos nacionales que preserven la soberanía y la capacidad de definir los ríos y ponerlos realmente al servicio de las grandes necesidades de nuestro pueblo, que no son tantas, son empleo, trabajo, carestía de vida, y realmente el río Paraná es un elemento fundamental, es un elemento absolutamente identitario, ¿no? Es decir, no soy yo justamente desde la capital federal que le diga a un misionero el significado, digamos, constitutivo de la identidad de no solamente de Misiones, sino de unas provincias que ya están inclusive más allá de la propia dependencia del río, porque una provincia como Córdoba, como Catamarca, la importancia del litio que se conlleva y se articula en tanto y en cuanto tenga mecanismos logísticos adecuados, prácticamente no hay ninguna. La Patagonia misma, que si no fuera por el Río de la Plata no tendría conectividad con las estructuras industriales de la Argentina. Prácticamente la Argentina depende del Río Paraná y del Río de la Plata. Por eso a veces es difícil explicarse el por qué este gobierno prácticamente se ha generalizado de esta situación y simplemente se ha ocupado que todo se mantenga igual, porque en definitiva, fíjate los ríos de tintas que crearon, de los actos, fotos de los gobernadores creando entes federales, entes de control, de juntas impulsoras de obra. La verdad, en términos concretos, hoy por hoy sigue todo igual, ¿no? Tal cual. Estaba pensando, cuando ustedes mencionaban las provincias de esta región, ¿no? Que, bueno, para mencionar una provincia vecina como es la provincia de Chaco, allí el diputado Hugo Sager, y ahí nos enteramos nosotros, fue el primero en poner la virome sobre esta decisión de Paraguay de convocar a los ingenieros de los Estados Unidos, ¿no? Y enseguida nos enterábamos de otro dato, que Paraguay no cumplió su obligación de informarnos, no solamente a nosotros, sino también tendría que haberlo hecho con Brasil, de la intervención de estos ingenieros de Estados Unidos en la región, porque hay además pactos firmados con Brasil, tengo entendido, que le impiden hacer esto. Esto está generando una situación de tensión diplomática fuerte, ¿se nos ocurre o no está pasando eso? Mira, lo más triste de todo esto, lo más lamentable de todo esto, es que las tensiones diplomáticas son permanentes, ¿no es cierto? Es decir, en todo sitio y lugar de la Tierra, en todo lugar, digamos, se generan escenografías que se expresan los conflictos de intereses, ¿no? Que son constitutivos de la vida humana en esta Tierra. Pero lo más triste de todo es que la Argentina se dio todo a cambio de nada, porque en realidad son conflictos creados por la propia resignación argentina. Porque bien decís vos, por ejemplo, ese tratado nefasto de hidrovía del año 93, donde la Argentina entregó a cambio de nada, fue un acto propio. Es decir, nadie le obligó, nadie le impidió. La Argentina no tuvo ninguna guerra por la cual se le arrancó ningún tipo de compromiso. Es decir, solamente a tiro de una lapicera de un funcionario propio fue el que se generaron ese tipo de cuestiones. Y la Argentina tiene la puerta abierta absolutamente para clausurar dentro del marco de la legalidad nacional e internacional y regional y dentro del estricto, digamos, texto de los acuerdos existentes, que tal como bien decís vos, le hubiesen impedido a Paraguay violarlos, y no es la primera vez que lo hace, sino históricamente lo hace. Y lo extraño, y lo increíble, y lo inexplicable, que la Argentina no hace uso de ningún argumento ni artículo que tiene a su favor a los efectos de poner las cosas en su lugar. Esta cuestión que está planteando se arreglaría con una carilla, claro, que es la facultad que tiene la Argentina de abandonar el Tratado de Hidrovía,
por ya los manifiestos incumplimientos del Paraguay, con el artículo 33, dentro del marco de la legalidad, sin violentar ningún tipo de, digamos, de marco jurídico, ni siquiera internacional. La Argentina podría poner las cosas en su lugar. Es increíble y llamativo la inacción, la pasividad con que la Argentina tolera, soporta y acompaña este tipo de cuestiones que son, como bien claramente lo estás indicando, totalmente lesivas, ya no solamente contra la economía, contra la calidad de vida de los argentinos, sino francamente contra la soberanía nacional. O sea, son temas extremadamente graves que son prácticamente inexplicables, porque la Argentina prácticamente está atada de pies y manos. Bien, por último, ¿cuáles son los caminos que pueden quedar, digamos, para insistir y presionar al actual gobierno para que todo este paquete de situaciones, la relación con Paraguay, el canal Magdalena, otras cuestiones vinculadas con, tomar una decisión definitiva sobre si seguir concesionando y licitando o hacerse cargo de esta cuestión? Digamos, ¿cuál es la lógica o la logística política disponible para avanzar o hacer avanzar estos temas? No, acá la lógica es un gobierno autista, un gobierno que se puede calificar de dos cuestiones: o es cómplice o desconoce. La realidad es que todo lo que ha dicho, todo lo que se ha expresado, todo lo que se ha divulgado, todo lo que se ha promocionado respecto del río Paraná y la vocación de transformación ha sido totalmente una farsa. La realidad es que el puerto de Posadas sigue cerrado. A 3 años no hay un solo barco más navegando y prácticamente los pocos que había desaparecieron. Las cargas van por camión. Misiones prácticamente es una isla aislada, teniendo uno de los ríos más poderosos del mundo. Y pongo el caso de Misiones, no es porque sea el único. Si analizamos Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Buenos Aires, la Patagonia, Río Grande, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, todo es exactamente igual. Y yo creo que la reacción del gobierno actual es mantener el mismo programa con una diferente escenografía. Macri decía que la soberanía era un déficit. O sea, lo planteaba con muchísima claridad. No le interesan las Islas Malvinas, inclusive con un relativo interés sobre la Patagonia. Cree que, digamos, la entrega de los negocios a las multinacionales trae prosperidad. Bueno, lo dice convencido y con sinceridad. El problema de este gobierno es que hace exactamente lo mismo, pero tiene que estar como sometido a una determinada obligatoriedad de explicar cosas que son totalmente contrarias a lo que realmente hace, porque se hizo exactamente lo mismo que se venía haciendo en las últimas décadas, y empieza esta especie de procrastinación de todas las decisiones, donde nada se define, todo se confunde, se anuncian cosas que nada tienen que ver con la realidad de los hechos, y estamos en este marasmo. Y bueno, y ahora agravado por la pérdida absoluta del poder presidencial y en esta situación tan excepcional donde prácticamente hoy tenemos que seguir las instrucciones del gobierno de Estados Unidos, porque es lo que nos permite sobrevivir monetariamente y no caer en situaciones mucho más complejas. O sea que bueno, es un momento complejo en ese sentido. Bien. Ingeniero, como siempre, le agradecemos muchísimo la amabilidad de atendernos. No, por favor, sea a ustedes. Hablábamos con el ingeniero Horacio Tetamanti.